Ok. ¿Cuántos niños se van a quedar a escuchar la prédica? Y pónganse bien abusados, niños, porque la pastora, cuando termine el culto, o no sé si cuando termine o la próxima semana, les va a hacer preguntas sobre lo que hoy vamos a aprender en la Biblia. ¿Sale? Más si pueden apuntar mejor para que no los agarren descuidados. Ok, pues, como saben, estamos llevando a cabo nuestra serie de la epístola a los romanos, en donde por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor pues nos ha estado hablando a cada uno de nosotros. La verdad es que una de las cosas que me ha bendecido a mí sobremanera desde que predico la palabra de Dios es el saber que antes de simplemente traer el mensaje delante del pueblo de Dios, el Señor me habla primeramente, como se los he dicho muchas veces. A final de cuentas, el Señor no solamente predica a las ovejas del rebaño, sino también al pastor del rebaño. Nosotros tenemos esa bendición de escudriñar la palabra, y en el momento en que se está escudriñando, en el momento en que se prepara un bosquejo para traerlo aquí al púlpito delante de la iglesia de Jesús, eso nos trae una bendición tremenda, porque el que Dios te ame siempre va a ser de mucha bendición. El que Dios nos ame siempre va a llenar cualquier expectativa que el ser humano pueda tener, porque si muchas veces unas palabras de aliento, un consejo de parte de un ser humano llega a ser de bendición a nuestras vidas, pues continuar, ¿verdad?, cuando es Dios el que nos está hablando, el que nos está aconsejando, muchas veces nos está advirtiendo las situaciones que pueden acontecer en nuestra vida. Muchas veces nos habla con palabras de consuelo también, en el momento en que tenemos la necesidad precisamente de esa frescura de la palabra de Dios para traernos consuelo. Entonces, al momento de que uno está preparando el mensaje de nuestro Señor, pues viene esa hermosa bendición a nosotros los ministros, y por eso es que muchas veces también ven con la emoción que nosotros estamos expresando el mensaje, porque ya Dios nos habló referente a lo que también aquí le habla a su rebaño, a su remanente. Y bueno, hace 8 días terminamos el capítulo 2 de Romanos, por eso es que el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 3, así que acompáñenme con sus Biblias al capítulo 3 de Romanos. Vamos a empezar en Romanos 3:1. Amén. Adelante. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo,
Vamos a orar. Mi Dios Todopoderoso, en estos momentos estamos iniciando con nuestro servicio, con nuestra predicación, Señor, del día de hoy, en donde tú nos quieres hablar y nosotros te queremos escuchar, Dios. Por eso es que invoco el poder de tu precioso Espíritu Santo sobre la vida de todos nosotros, porque sin tu Espíritu Santo esta palabra no podría ser comprendida por todos nosotros. Sin tu Espíritu Santo esta palabra no podría ser predicada, ni siquiera por el mejor predicador que ha existido en este mundo, Señor. Por eso es que te pido que seas tú el que nos predique a todos y cada uno de nosotros, Dios, y que estas palabras puedan llegar hasta lo más profundo de nuestras vidas, para que las pongamos por obra, para que estas palabras transformen verdaderamente nuestras vidas, Señor, y podamos llegar a la altura del varón perfecto de Dios, porque sabemos que ese es el deseo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Amén y amén. En nombre de Jesús. Ok, bueno, recuerden que este mensaje que el Señor nos está trayendo a través de la Epístola a los Romanos es un mensaje que estamos escudriñando versículo por versículo, de tal manera que ahorita acabamos de leer esta cita con la cual nos vamos a basar en el sermón del día de hoy. Vamos a basarnos en esta cita porque eso es lo que estamos precisamente escudriñando. Recuerden que esto es una predicación expositiva, en donde no estamos aquí trayendo un mensaje que de repente me lo saqué de la manga, o porque vi que alguien requería un mensaje específico de parte de Dios, o de parte de la Biblia, o de parte del predicador, porque hay veces que así es como se llegan a preparar los mensajes. No, aquí lo estamos haciendo como la misma Biblia nos dice que lo hagamos, versículo por versículo, para que no haya ninguna duda de que Dios es quien quería que nosotros escucháramos lo que vamos a escuchar en estos momentos. Y por eso es que a mí me gusta mucho que leamos la Biblia del lenguaje sencillo para avalar con la manera que nosotros tenemos de escuchar y de hablar, avalar cada una de las palabras que ahorita acabamos de leer, para que de esa manera a nuestro tipo de lenguaje latinoamericano podamos entender un poquito más algunos de los hebraísmos que de repente llegan a ver en la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960 es la Biblia que usamos normalmente los cristianos porque es la que está más apegada al original, pero precisamente como está en castellano hay muchas palabras que son hebraísmos. Hay palabras en las cuales nosotros como latinoamericanos a veces no las llegamos a digerir muy bien, que digamos, ¿verdad? Entonces por eso es la intención de llegar a leer en la Biblia del lenguaje sencillo las palabras que escuchamos en la Reina Valera 1960. Y bueno, yo voy a leer esta cita en la Biblia del lenguaje sencillo que dice de esta manera. Vamos a poner mucha atención porque dice exactamente lo mismo de lo que acaba ahorita mi esposita de leer, pero creo que va a ser un poquito más digerible porque es a nuestro lenguaje. Dice así, Romanos 3:1 en adelante, dice: vamos a ver, ¿vale la pena ser judío? ¿Conviene circuncidarse? Claro que sí, porque el mensaje de Dios se les dio a los judíos antes que a nadie. Y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplirles todo lo que les prometió. Digan conmigo, todo lo que nos prometió. De ninguna manera, aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dices la verdad. Por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. Todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja
No por eso vamos a decir que Dios es injusto, de ninguna manera. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decidir quiénes son malos y quiénes son buenos? Alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso, podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno. Pero no se equivoquen, pensar así es un error. Además, no es eso lo que quiero enseñar, aunque algunos me acusan de hacerlo. En todo caso, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. Amén. Miren, amados, en esta cita, Pablo, recuerden que está doctrinando a la iglesia de Roma, o bueno, más bien a las iglesias locales de Roma, que como lo habíamos comentado en alguna ocasión, eran muchas las iglesias que ya habían en Roma desde antes de que alguno de los apóstoles llegara a esa ciudad, desde antes de que llegara Pablo, incluso Pedro, porque Pedro llegó después de Pablo. Por eso es que algunos teólogos llegan a estar discutiendo que si fue Pablo el que fundó la iglesia de Roma o fue Pedro el que la fundó, como la iglesia romana lo ha llegado a decir. Pero no fue ni Pablo, no fue ni Pedro, no fue ninguno de los apóstoles los que fundaron las iglesias locales de Roma. Allí en ese país llegaron una serie de personas que fueron de viaje a Jerusalén cuando Pedro precisamente salió del aposento alto, cuando se manifestó el Espíritu Santo y les dio el primer sermón, ya siendo iglesia de Jesucristo, dio el primer sermón ahí afuera del aposento alto a una serie de peregrinos, de personas que estaban allí en ese momento viendo la manifestación del Espíritu Santo con su iglesia por primera vez. Y cuando Pedro en ese momento les da ese sermón en donde se convierten arriba de 5,000 personas, entre esas 5,000 personas estaban muchos peregrinos romanos que cuando regresaron a esa nación, cuando regresan a Roma, empezaron a fundar varias iglesias en células, en casas, empezaron a fundar varias iglesias locales, pero ninguno de los apóstoles había fundado esas iglesias. Por eso la necesidad de que Pablo les dijera con manzanitas todo lo que pasaba con la doctrina del cristiano, que les dijera, como en este caso con manzanitas, lo que sucedía con los judíos, porque había muchas especulaciones. Había personas que empezaban a decir: no, es que Pablo a sus ovejas les llega de repente a decir que Dios se glorifica en la maldad de las personas, que cuando alguien es muy malo, allí va a abundar la gracia. Entonces habrá que hacer cosas malas y más malas para que abunde más la gracia sobre nosotros. Y ellos empezaban a especular cosas. De repente decían: no, es que Pablo ha dicho que los judíos y ya los gentiles pues somos exactamente lo mismo para Dios, porque Jesús no hace acepción de personas. Entonces, realmente a los judíos tendremos que tenerles algún respeto. No, ¿por qué vamos a respetarlos como si fueran ellos mayor que nosotros? Mejor vamos a tratarlos al contrario, como inferiores. Entonces, empezaba a haber una serie de cosas en las cuales la iglesia de Roma no tenía la doctrina al 100% correcta. Especulaban mucho, especulaban y empezaban a formar doctrinas que no tenían nada que ver con los fundamentos apostólicos de la Biblia. Por eso la intención de Pablo aquí empezarles a explicar con manzanitas. Y aquí estamos viendo, vamos a hacer una exégesis de toda la cita que acabamos de leer. Romanos 3:1, vemos en la Reina Valera 1960 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión?
Y luego dice Pablo, mucho, en todas maneras. Pero aquí dice lo primordial en por qué el ser judío tiene cierta ventaja sobre los gentiles. Y dice así: primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué dice? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Lo que estamos escudriñando en estos momentos, ¿verdad? Hace 8 días hicimos una profesión de fe diciendo que la Biblia es la que nos dice todo lo que somos, la Biblia nos dice todo lo que podemos ser, la Biblia es la que nos dice de qué manera podemos ser salvos, la Biblia es la que nos muestra el carácter de Cristo Jesús, la Biblia es la que nos muestra nuestro pecado, la Biblia es la que nos muestra la manera de ser reconciliados con Dios. O sea, la palabra de Dios es una de las ventajas que el judío tenía. O sea, aquí no estamos hablando de cuestiones de una herencia divina diferente, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque ahí también está el otro lado de la moneda. El judío llega a tener la idea de que por ser el pueblo escogido, ellos tienen una unción mejor que la de los gentiles, que somos todos nosotros. Ellos piensan que por haber sido Jesús judío, entonces como nosotros también somos judíos, nosotros estamos por encima de la demás iglesia gentil. Y eso es una mentira también, es una mentira total. ¿Por qué? Porque aquí Pablo precisamente está hablando de la diferencia que hay entre los judíos y entre los gentiles. Solamente los judíos tenían esa bendición de tener la Biblia, de tener la palabra de Dios. El antiguo pacto en aquel entonces, ahí era donde podían encontrar el consejo de Dios, y solamente ellos tenían esa bendición, que todos los demás no la tenían. Entonces, en eso es en lo que se basa Pablo al decir que sí, que en muchas maneras el judío estaba con un privilegio mayor que los gentiles, pero no era un privilegio en realidad que nosotros lo tuviéramos que ver, repito, como algo divino, como que si los judíos fueran una deidad y los demás no. No, aquí simplemente era porque ellos tenían esa espada que los gentiles no la tenían, que es la palabra de Dios. Pero aquí, ¿qué es lo que quiero hacer énfasis con esto que estamos leyendo? Vean la importancia tan tremenda que es la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella es donde podemos encontrar la salvación. ¿Y qué pasa con todos aquellos que hacen a un lado la Biblia? Pues simplemente no tienen el conocimiento de lo que realmente es bueno y de lo que realmente es malo. No tienen el conocimiento ni siquiera muchas veces de cómo poder ser salvos verdaderamente. Empiezan a creer en tradiciones, empiezan a creer en religiosismos, empiezan a creer en doctrinas de hombre. ¿Por qué? Porque no escudriñan la Biblia. Entonces, ¿qué pasa en la actualidad? La mayoría de las iglesias cristianas escudriñan la Biblia. Por eso es que en una iglesia cristiana tenemos que llegar con la Biblia para corroborar que realmente lo que se está predicando, lo que se está enseñando en ese lugar es palabra de Dios. ¿Qué pasa? Sabemos que en la mayoría de las demás religiones no es así. En la mayoría de las demás religiones llegan con otro tipo de materiales que no son la Biblia. Llegan ya sea con alguna revista, ya sea con algún libro apócrifo, ya sea con algún catecismo, ya sea con algo que fue inspirado completamente por un hombre. Y esa es la doctrina de los hombres que se empiezan a manifestar en muchas de esas religiones. Pero ¿qué sucede? Que aquí lo importante no es que aquí
sí se predique con la Biblia los domingos. Aquí lo importante, amados, es que realmente la Biblia sea la máxima autoridad para nosotros. Porque ¿de qué me sirve pertenecer a un grupo de cristianos en donde cada domingo leemos la Biblia, el pastor se para delante de nosotros para dar una exégesis de lo que la Biblia dice, se empieza a exponer la palabra de Dios para que en ese momento comprendamos realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas? Pero saliendo de la iglesia, seguimos siendo los mismos. Seguimos pensando en que la Biblia es un libro más, en que la Biblia es un libro que es para nada más leerlo los domingos y que toda la semana nos pongamos a leer otro tipo de cosas, nos pongamos a tener una vida totalmente alejada de lo que las Escrituras dicen. Entonces, ¿qué con esto? El hecho de que ahora nosotros tengamos esa bendición de tener la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad no es solamente para proponerla con nuestra boca, sino para vivirla con nuestras acciones diarias. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, aquí vemos que en Gálatas 3.1 hay un subtítulo que dice: el Espíritu se recibe por la fe. Y es que precisamente les voy a decir algo antes de que empiecen a leer esta cita. ¿De qué me sirve saber que existe el Espíritu Santo, que es el que puede poseer mi vida para que Dios esté en mí, si no soy un oidor de la palabra y un hacedor de ella? ¿Me explico? Entonces, por eso aquí en Gálatas veamos lo que Pablo le dijo a sus discípulos. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Digan conmigo: el oír con fe. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es de esa manera en la que nosotros verdaderamente podemos tener el privilegio de vivir alineados al corazón de Dios. No les dije el título de este mensaje, pero el título de este mensaje tiene por nombre la fidelidad de Dios. ¿Y por qué la fidelidad de Dios en esta cita? Porque a veces pensamos que por el hecho de que nosotros, al ir labrando una vida totalmente incongruente a lo que la palabra de Dios dice, pensamos que no va a haber ninguna consecuencia. Pensamos que por el hecho de que Dios es misericordioso y nos ama y ama al mundo entero, pues Él se va a olvidar de que debe de haber consecuencias, debe de haber castigos, porque aunque a muchos no les gusta decir que Dios castiga, pero Dios no sería justo si no castigara. Es como los padres terrenales. Yo creo que un padre terrenal que no premia y no castiga a sus hijos cuando lo merecen es injusto, ¿verdad? Y Dios no es injusto. Si un padre o una madre que somos buenos no somos injustos con nuestros hijos,
pues menos lo va a hacer Dios con nosotros. Él es fiel. Dios es fiel con sus promesas, pero también es fiel con sus advertencias. Entonces, aquí a los Gálatas, precisamente haciendo eco a las palabras de Romanos, él está diciendo claramente que son insensatos los Gálatas. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que ya habían estado conociendo de la palabra de Dios, se habían alejado de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien se empieza a alejar de la palabra de Dios? Pues lógicamente que el pecado empieza a manifestarse en las personas. Cuando alguien está cerca de la Biblia, el pecado se aleja. Cuando estás lejos de la Biblia, el pecado se acerca. Eso es una regla. ¿Por qué? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, yo no puedo tener fe en la Biblia si no la oigo. Yo no puedo tener fe en las promesas y en las advertencias que Dios tiene para mi vida si no escudriño la palabra de Dios. Por eso es que es muy importante que entendamos lo mismo que Pablo quería que los romanos entendieran. Los romanos estaban empezando a llevar a cabo una serie de doctrinas que no tenían nada que ver con los fundamentos apostólicos de la fe. Como se los digo al principio de esta serie que iniciamos, una iglesia como nosotros, para ser apostólica, no es que tengamos un apostoloide o una persona que nos dé una cobertura de una manera natural, que ande por aquí o en otro país, y que no, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que para que tú tengas una doctrina apostólica, tiene que ser basada en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita primero en el Antiguo Testamento por todos los profetas de Dios y en el Nuevo Testamento por los apóstoles de Dios. Por eso es que nuestra doctrina es apostólica. Por eso es que que fue el primer libro de doctrina cristiana, precisamente el libro de los Romanos, empieza Pablo a decir una cantidad de perlas, de diamantes en las palabras, en la doctrina que él les da a los romanos. Por eso, como se los dije desde un principio, la epístola a los romanos es la carta o el libro más teológico de todas las escrituras. Es un libro que por el hecho de que muchos reformadores de la iglesia lo leyeron, por eso fue que tuvieron esa iluminación del Espíritu Santo para reformar la iglesia. Martín Lutero, él mismo decía, el libro de los Romanos para mí es la Biblia, porque ahí encontraba toda la doctrina de un Hijo de Dios. Claro, es necesario que leamos toda la Biblia, ¿verdad? Porque todo el consejo de Dios es indispensable, pero para que nosotros nos comportemos doctrinalmente como se comporta un cristiano, las palabras más exactas, las recomendaciones más exactas, la enseñanza más exacta para que un cristiano se comporte como cristiano está en el libro de los Romanos. Algunos otros teólogos le llamaban que era la columna vertebral de la Biblia. Algunos otros teólogos hablaban precisamente de que si no hubiera sido por ese libro, ellos hubieran seguido en la doctrina romana, en donde nunca hubieran entendido que la salvación era por gracia y no por obras, porque esa es otra de las situaciones diferentes de todas las religiones del mundo. En lo que nosotros somos diferentes es que todas las religiones del mundo piensan que la salvación es por obras, y la única doctrina que enseña que la salvación es por gracia es la doctrina cristiana. Pero estamos hablando de la doctrina cristiana apostólica, porque ya también se dicen muchos cristianos. Ahorita por ahí hay un problema tremendo, porque un hombre que era líder de una secta aquí en una ciudad vecina, lo atraparon en alguna serie de ilícitos. No sé si hayan sido verdaderos o no hayan sido verdaderos, pero el chiste es que muchos
piensan que él era parte del cristianismo. Ellos piensan que era parte de la iglesia cristiana y no, eso es una mentira. Ya cualquier lugar que de repente se levantan como sectas, como grupos, fulanitos, sultanitos, ya los empiezan a querer denominar como si fueran cristianos. No, la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia cristiana se tiene que basar al 100% en la doctrina bíblica, en la doctrina apostólica. Todo lo que los apóstoles nos dejaron como enseñanzas, como prácticas. Si nosotros queremos ver de qué manera era como la iglesia primitiva llevaba a cabo todas sus prácticas, tenemos que irnos al libro de los Hechos, al libro de los Romanos y todo lo que está en el Nuevo Pacto para ver de qué manera tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, debemos de comportarnos. Solamente ahí está la doctrina apostólica. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí Pablo por eso es que estaba explicando con manzanitas a todos los romanos cómo debían de comportarse en cada una de sus expresiones de devoción para con Dios. Como ahorita lo estaba comentando, Dios siempre es fiel aún cuando nosotros lo traicionamos continuamente. Porque eso es algo, todo lo que estamos viendo aquí en la palabra es algo que se repite y se repite y se repite en todas las épocas. Así como en aquel entonces, el pueblo de Dios, antes de que llegara la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios eran los judíos. En esos momentos ellos se la pasaban traicionando la doctrina de Jesucristo. O sea, aunque ellos decían que llevaban al pie de la letra la ley de Moisés, era mentira. Porque traicionaban la ley, traicionaban la doctrina incluso de Abraham, la de Moisés, la doctrina que ellos tenían que llevar a cabo la traicionaban continuamente. Ahora en la actualidad nosotros que somos ya la iglesia de Jesucristo, frecuentemente también llegamos a traicionar la doctrina de nuestro Señor, llegamos a dejar a un lado la Biblia cuando debería de ser una práctica continua de nuestras vidas y lo traicionamos. Sin embargo, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel y vamos a ver lo que dice Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho anular la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Y venzas cuando fueres juzgado. Dios no le debe nada a nadie, hermanos. Aquí estamos entendiendo cómo muchas veces las personas cuando empiezan a ver que Dios llega a castigar de alguna manera o las mismas consecuencias, ¿verdad? Porque no es tanto que sea Dios el que nos castigue directamente, sino que son consecuencias de que no llevamos a cabo las advertencias que Dios nos dice continuamente. O sea, Él nos dice en el libro de los Corintios, dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos el privilegio de tener un libre albedrío, por así decirlo, en este mundo, en donde yo decido si voy a obedecer la palabra de Dios o si la voy a desobedecer. Yo decido si voy a obedecer a mis papás de ir a la escuela o no ir a la escuela. Yo decido si hago un berrinche o no hago un berrinche. Yo decido, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que hay unas cosas que si yo las hago alineado a lo que la Biblia dice, me van a convenir. Pero si hago cosas que están desalineadas a la palabra de Dios, no me van a convenir y van a traer consecuencias. Esas consecuencias son algo que desafortunadamente el ser humano por naturaleza somos antropocéntricos.
O sea, que nos amamos demasiado. Somos el centro de nuestra atención. Pensamos que todo lo que Dios haga debe de ser para mi beneficio, debe de ser para mi bienestar, como si Dios nos debiera algo. Por eso ahorita dije esa frase: Dios no le debe nada a nadie. Él no nos debe la salvación. Él no te debe el que seas bendecido. Él no te debe el que seas prosperado. Desafortunadamente han habido también doctrinas que se alejan de las Sagradas Escrituras y empiezan incluso a blasfemar en contra de Dios, diciendo que Dios tiene que sanarnos, que Dios tiene que darnos prosperidad, que Dios tiene, y eso es una mentira satánica, amados. ¿Por qué? Porque eso fue lo primerito que hizo Satanás precisamente en el huerto del Edén. Los consejos que le empezó a dar a Adán y a Eva era de decirle: oye, no obedezcas a Dios, tú ve y come de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a ser igual que Dios. Tú desobedécele a Dios. Eso es lo que siempre Satanás va a traer a la vida de los seres humanos. ¿Y por qué en ese momento ellos quisieron desobedecer a Dios? Por antropocéntricos, por egocéntricos, porque dijeron: no, sí, es que nosotros somos primero, o sea, nosotros queremos ser igual que Dios, nosotros queremos conocer lo mismo que Dios conoce, nosotros nos queremos poner a la altura de Dios. Eso es el grave problema, si no es que es el principal problema que ha tenido toda la humanidad. La humanidad tenemos por naturaleza adámica el antropocentrismo, cuando que nosotros debemos de ser cristocéntricos, que absolutamente todo lo que hagamos sea queriéndole agradar a nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que hagamos sea para honrarlo y para glorificarlo. Pero aún así, cuando nosotros llegamos a fallarle a nuestro Señor, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel en sus promesas. Se renueva el día y sus misericordias se renuevan. Muchas veces Él está esperando, cuando tú todavía no te has arrepentido y has venido a entregarle tu vida a Cristo, Él espera con mucha paciencia. Él te guarda de muchas situaciones para que no caigas más bajo de lo que ya muchas veces has caído. Cuando tú ya conoces lo que es bueno para ti y es malo para ti y desobedeces a Dios, Él está esperando con mucha paciencia, pero nunca va a quitar las consecuencias, amado. Esa sí es la situación, porque como lo estamos diciendo, una cosa es que Él perdone los pecados que has cometido, pero las consecuencias muchas veces aquí van a estar. Pero aún así es misericordioso, porque hay veces que merecemos una cantidad de cosas horribles y el Señor es misericordioso y detiene esas consecuencias horribles. Dios no le debe nada a nadie, y aunque es misericordioso, el resultado de su justicia trae consecuencias del pecado, pero siempre también será para bendición. Dice la palabra en Romanos 8:28, si mal no recuerdo, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, sabiendo que nuestro Dios detiene la ira, también muchas veces vemos que si Él permite que nos llegue a suceder alguna cosa, es porque eso también nos va a traer perdición. Hay veces que las consecuencias de alguna cosa mala que hayamos hecho nos puede llegar a ayudar a que de esa manera pasemos por un trato y el día de mañana no caigamos en algo peor. Miren lo que dice el Salmo 67:4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra.
castigo de Dios siempre va a ser justo. Como aquí lo estamos viendo, dice la palabra, porque juzgará a los pueblos con equidad. ¿Ustedes creen que Dios puede juzgar de una manera desordenada? O sea, ¿ustedes creen que tenemos un Dios que es el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que se ve, de todo lo que no se ve? Él fue creador de nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Y que Él no tuviera equidad en su juicio. Hay veces que hay personas que llegan a tener alguna frase, ¿verdad?, de que de repente a lo mejor no hubo consecuencias de algún acto dañino que alguien hizo con su propio cuerpo o con alguna situación que dicen, ay, es que Dios quiere mucho a tal persona. Pero suena bonita esa frase, pero al final de cuentas Dios es totalmente parejo. Él juzga con equidad. O sea, Él no puede decir, a este lo quiero más, a este lo quiero menos, a este lo no. Claro, hay una manifestación de su amor diferente para los que son hijos de Dios y para los que son criaturas de Dios. Eso sí, es una manifestación diferente. Tanto en la disciplina que Dios le da a sus hijos, como también en esa cobertura que le da a sus hijos. Eso sí es definitivo. Pero no hay hijos de Dios a los que quiera más y a los que quiera menos. No hay criaturas de Dios a las que quiera más o a las que quiera menos. No, amados. En la soberanía de Dios, Él sabrá por qué te va a librar muchas veces de una consecuencia, y en su soberanía Él sabrá por qué hay veces que no te va a librar de una consecuencia. Hay veces que la gente dice, ¿por qué fulanito de tal que es tan desordenado en su manera de comer, en su manera de vivir y nunca se enferma? ¿Por qué yo, que soy tan disciplinado en esto, en otro, aquello, ando enfermo a cada ratito, de repente tengo este problema, aquel? Es que Dios ha de querer más a aquella persona que a mí. No, amados, eso es una mentira. Lo que sucede es que Dios sabe perfectamente a cada quien qué trato se le va a dar en su vida. Hay veces que la gente tiene ese grave problema de pensar que Dios quiere más a unos que a otros, y si así fuera Dios, entonces Él no amaría con equidad. Él sería injusto, y no, Dios no es injusto. Si nosotros mismos, los que realmente amamos a nuestros hijos, hay veces que dicen, además que todos tienen algún favorito. Bueno, a lo mejor hay una manera en la cual tú puedes tener algo más en común con algún hijo que otro. Pero si tú eres un padre o una madre justa, tú a todos tus hijos los vas a amar por igual. No vas a tener preferencias. ¿Por qué? Porque eres un papá justo. Entonces nuestro Dios, Él es justo, Él nos ama con equidad, y todos los castigos, cuando vienen de parte de Dios, debes de recibirlo de esa manera. Porque Él no te debe nada. O sea, no es posible que nosotros lleguemos a tener la idea de que, ay, es que Dios me tiene que ayudar en esto. Ay, es que no estoy enojado con Dios porque no me complació en una oración que yo le pedía. Ay, no, ya mejor ni me voy a acercar a la iglesia porque no me sanó de tal enfermedad que yo quería que Dios me sanara. Hay una serie de cosas que muchas veces, porque somos antropocéntricos, porque nos amamos tanto, que creemos que nosotros somos más importantes que Dios. Y esa es una gran mentira que no debemos de dejar que se incube en nuestro corazón ni en nuestra doctrina. Él no tiene ninguna obligación con nosotros. Por eso se llama misericordia, y por eso se le llama gracia a lo que Él nos da. Es como si yo de repente me siento a la mesa y mi esposa me sirve una buena comida. ¿Realmente ustedes piensan que te mereces esa comida que te está dando la persona, ya sea tu esposa o en el restaurante o donde tú estás? ¿Realmente tú piensas que lo mereces? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta?
entonces aquellas personas que no tienen alimento para llevarse a la boca, ellos no merecían también esa situación. Es que precisamente ahí es donde muchas veces no entendemos la gracia y la misericordia de Dios. Por gracia y por misericordia, muchos tenemos la oportunidad de trabajar y de ganar una cantidad de dinero. Pero hay personas que no es porque no lo quieran hacer. Hay personas que no tienen la gracia o la misericordia para poder trabajar porque a lo mejor les falta un brazo, porque a lo mejor tienen una deficiencia física, porque a lo mejor nacieron con algún problema genético. ¿Sí me estoy explicando? Por eso nosotros siempre debemos de dar gracias a Dios de todo lo que nos da. Porque si yo pienso que me estoy sentando a un lugar porque lo merezco, por eso es que muchas veces ni siquiera le doy gracias a Dios cuando me siento a comer un platillo. Amados, allí es precisamente por eso el silencio cuando hice yo ahorita esa pregunta, porque hemos sido adaptados al antropocentrismo desde que éramos pequeñitos. Hemos tenido la idea de que si yo hago esto y lo otro, aquello, entonces ahora me merezco que me den esto, lo otro y aquello. Cuando que hay muchas personas que no tienen la oportunidad ni siquiera de caminar. Entonces no es porque yo me lo merezca, es porque Dios me dio la gracia para poderlo hacer. Dios me dio la gracia de poder ser inteligente y por la inteligencia que tengo puedo desarrollarme en un negocio, puedo desarrollarme en una empresa, pero por la gracia de Dios. Entonces, esto es algo que a lo mejor es difícil que nosotros lo podamos digerir de una manera rápida, pero es bueno que nosotros entendamos que si estamos aquí es por la gracia de Dios nada más. Tú no hiciste nada para nacer, tú no hiciste nada para que pudieras tener brazos y manos, tú no hiciste nada para que pudieras tener una mente, un cerebro con el cual poder producir algo. Todo lo hizo Dios. Entonces, ¿qué sucede? Si Dios a Él le place darme la oportunidad de tener algo, es por su gracia y por su misericordia. Todo es por la gracia y misericordia de Dios. Hay una cita donde dice que si algún pastor, algún ministro hace una serie, pues como ahorita, yo termino de trabajar en estos momentos predicando la palabra de Dios y esto, lo otro, aquello, dice la palabra que si yo de repente considero que yo merezco algo, yo debo de decir, yo soy un siervo inútil. ¿Por qué? Porque hice lo que tenía yo que hacer. No hice realmente nada extra. O sea, yo fui llamado para servirle a Dios y a su iglesia. Yo fui llamado para predicarles. No estoy haciendo nada extra de lo que no debería yo realmente de hacer. Es como si yo de repente le pago a alguien para que me sirva la comida. Voy a un restaurante y voy a pagarle a esa persona para que me sirva la comida. Si yo por educación le digo gracias, está excelente, pero no voy a hacer énfasis porque realmente le estoy pagando para que alguien me sirva. Entonces, de la misma manera, cuando Dios nos llama para hacer algo, Dios es nuestro dueño, por eso Pablo decía, yo soy esclavo del Señor. ¿Por qué? Porque soy un siervo que simplemente al hacer lo que hago es porque para eso fui llamado. Dios me dio el equipo, me dio todo lo necesario para poder llevar a cabo esto. ¿Amén? ¿Sí estamos aquí? Ok. Y luego en Romanos 3:5, ¿qué dice? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habla como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero
que llega a haber una situación en la cual, como ahorita lo estábamos comentando, que Dios por su gracia, Él llega a perdonar nuestros pecados. Dios por su gracia, Él nos da la oportunidad de ser parte de su familia celestial. No por eso vamos a confiarnos, ¿verdad? Como desgraciadamente también llega a haber ese tipo de personas que dicen, bueno, es que si ya soy hijo de Dios, y si Él llegó a perdonarme tantos pecados, pues puede seguirme perdonando más pecados. Hay gente que llega a tener esa mala manera de pensar, pero por eso aquí veíamos que Pablo decía, no, en ninguna manera, eso es un error el que tú pienses así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por gracia y misericordia, Dios te ha perdonado, como lo decíamos en este momento. Dios siempre es fiel aun cuando nos castiga, aun cuando pasamos por un desierto, pasamos por una tribulación. En ese momento Dios está obrando en nuestras vidas. Dios está obrando a través de esa enfermedad. Dios está obrando a través de esa tribulación, a través de esa crisis, a través de lo que tú estés viviendo. Dios está obrando para un objetivo que Dios tiene de vida eterna, para que Él se glorifique aún en nuestras enfermedades. Y cuando hay arrepentimiento genuino, Él se goza en redimirnos y darnos muchos regalos inmerecidos. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros venimos delante de Dios en ese arrepentimiento, cuando nosotros al darnos cuenta que estamos separados de Dios por nuestro pecado, y nosotros tenemos ahora sí que ese arrepentimiento por la gracia de nuestro Señor. Por eso dice la palabra que aún Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras acciones, en nuestras vidas. Fue el Espíritu Santo el que nos convenció de pecado. Fue el Espíritu Santo el que nos hizo ver que necesitábamos nosotros de Dios. Entonces, aun cuando nosotros llegamos de esa manera, Él empieza a manifestar en nuestras vidas una serie de regalos inmerecidos. De hecho, eso es lo que quiere decir gracia. Gracia es un regalo inmerecido, es un regalo que nosotros no merecíamos. Es como muchas veces, llego a poner un ejemplo, si tú de repente vas en tu carro y te pasas un semáforo, un semáforo que está en rojo, te pasas el alto, y enseguida llega una patrulla, te detiene, y de repente tú le empiezas a decir, oficial, perdóname, sí, la verdad, me di cuenta que me pasé el alto, cometí una infracción, pero por favor, no me levante la infracción. No me levante la infracción porque, pues la verdad, te traigo prisa, voy a tener que pagar una multa, no sé, ¿verdad? Empiezas tú a pedirle perdón al oficial, a pedirle que te ayude. Y si el oficial en ese momento te dice, ok, está bien, usted se merecía una infracción y no se la voy a aplicar, puede irse, no hay ningún problema. Hay personas que eso piensan que es gracia, pero no, eso es misericordia. La misericordia es cuando tú te merecías algo malo y eso que tú merecías malo se te quita y ya no te van a dar el castigo. Eso es misericordia. Pero ¿qué sucedería? Que si aparte de que el oficial te está diciendo, sí, está bien, ya no le voy a levantar la infracción, y por lo que estoy viendo usted está con muchas necesidades económicas, miren, no le voy a levantar la infracción, y aparte de todo saca su cartera, agarra un billete de a 500 pesos y te lo da. Eso sí es gracia. No te merecías que te dieran ese billete de 500, ¿verdad? Más, tú merecías que te levantaran una infracción, que te quitaran la placa, no sé. Entonces,
una cosa es la misericordia y otra cosa es la gracia. La gracia todavía va más allá. La misericordia que Dios ha tenido para el mundo entero es que por el pecado original por el cual nosotros nacimos, merecemos la muerte. Y sin embargo, Dios no mata absolutamente a nadie. Eso sí, espiritualmente, la gente que no está con Cristo está muerta espiritualmente. Pero ¿qué sucede? Que ahora a nosotros, sus hijos, vinimos en arrepentimiento y le dijimos: Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados. Ayúdame, ya no quiero seguir pecando. Yo quiero vivir eternamente contigo. Yo no quiero irme al infierno, Señor. Yo quiero vivir contigo. Yo te amo. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todas las cosas malas que he hecho en mi vida. Entonces, en ese momento viene la misericordia de Dios y hace a un lado, dice la palabra, que toma todos tus pecados y los avienta hasta el fondo del mar y ya no los va a volver a ver jamás. Pero luego viene la gracia redentora, en donde ahora te dice: aparte de que te perdoné todos esos pecados, ahora vas a ser mi hijo. Ahora quítate esas vestimentas sucias, puercas que traes, y te voy a poner unas vestimentas celestiales. Ahora tú vas a vivir eternamente conmigo. Ahora tú vas a ser un hijo mío. Antes eras una simple criatura, pero ahora tú eres un hijo mío. Esa es la gracia de nuestro Dios. Eso es algo que el Señor nos ha dado a ti y a mí, y no debemos de desaprovecharlo, amado. Nunca debemos de exigirle a Dios absolutamente nada. Debemos más bien de obedecer a Dios en absolutamente todo, porque eso es precisamente lo que Dios quiere de nosotros para que nuestra vida sea mejor, no para que la vida de Dios sea mejor. Él no necesita ni de ti, ni de mí, ni de nadie. Nosotros sí necesitamos de Él. ¿Estamos aquí? ¿Amén? Ok. Y con esto vamos a terminar. Busquen Job 8:4 y repito: Dios siempre es fiel, aun cuando nos castiga. Dios siempre es fiel. Y por eso vean lo que dice Job 8:4. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de su justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dice: si tus hijos pecaron contra Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscaras a Dios y rogaras al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ese es precisamente, fíjense, este es un salmo que se escribió alrededor de 700 y tantos años antes de que la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo llegara a este mundo. ¿Por qué es que el salmista escribe una cita en la cual nos está dando una promesa a todos aquellos que somos sus hijos? Porque precisamente ese hombre estaba viviendo con la gracia de nuestro Dios y él se daba cuenta perfectamente bien de que a pesar de todas las fallas que nosotros como seres humanos tenemos, cuando tú llegas con un corazón no perfecto, pero honesto delante de Dios, Él te va a dar esa oportunidad de que vivas mucho mejor de como estabas tú viviendo antes de haber llegado a nuestro Señor Jesucristo. Eso es una promesa definitiva que Dios nos da. Pero el grave problema que llega a existir en el ser humano es que el ser humano es tan finito que nosotros estamos
a expensas solamente de las cosas buenas que nuestra vista natural ve. Hay veces que pensamos que para que sintamos que Dios está con nosotros es porque todo nos sale bien. Y eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que en este mundo padeceremos aflicción, pero que no nos preocupemos, porque si estamos con nuestro Señor Jesucristo, Él ya venció al mundo. Si estamos con nuestro Señor Jesucristo, no importa lo que nos esté sucediendo en este mundo. Ya conocemos el final de nuestros días, ya sabemos el final de la película. Vamos a terminar en casa con nuestro Dios Todopoderoso. Eso es realmente lo que debemos de entender. Nunca debemos de dudar, amados, de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor mi Dios, gracias, muchísimas gracias, Padre, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso y nos has llenado de tu gracia. Por eso es que estamos en estos momentos aquí, escuchando tus palabras, adorándote, Padre mío, porque cuando venimos a oír lo que quieres decirnos y ponerlo por obra, es una expresión de adoración de tus hijos para contigo, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, para que esta palabra no regrese vacía, para que esta palabra, Señor, pueda ser totalmente cimentada en nuestro diario vivir, sabiendo, Padre, que tú eres bueno, sabiendo que tu misericordia, Señor, siempre se renovará cada día en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser. Te amamos, Señor, porque tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a cantarle al Señor. Fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, Señor.
palabra, para que todos los días de nuestra vida estemos sedientos de ti, sedientos de tu amor, sedientos de tu palabra. Señor mi Dios, también en estos momentos levanto mi voz al cielo para pedirte, Padre eterno, que bendigas las ofrendas y los diezmos que el día de hoy se depositarán en este alfolí. Sabiendo, Padre, que nosotros venimos no por obligación, nosotros venimos por amor, nosotros venimos delante de ti no por necesidad, Señor, sino por agradecimiento, que todo lo que tú nos has dado ha sido por gracia. No lo merecíamos, sin embargo, tú nos has dado la oportunidad de tener un trabajo, nos has dado la oportunidad de tener la facultad para elaborar, para producir, y por eso es que venimos hoy a traer, Señor, de nuestras manos esta ofrenda, estos diezmos, Señor, sabiendo que serán bendecidos por ti, sabiendo que bendecirás también nuestras alacenas, sabiendo que bendecirás nuestros trabajos, que bendecirás nuestra salud, para que podamos tener fuerza, dinamismo y ser prósperos, Señor, porque tú así nos quieres, Padre, con prosperidad en nuestra vida, así como prospera nuestra alma, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Con hermoso